Karen y yo necesitamos de él para conducir este live. Permite que él pueda hablar a través de nosotros, Señor. Y de una manera muy, muy especial, quiero pedirte por Karen, su familia completa, los que están ahí viendo la transmisión y siguiéndola. Y quiero pedirte por cada uno de los seguidores de Karen que se conectan, que la quieren, que le aprecian, que tú les bendigas a ellos, les bendiga a sus familias, sus hijos. Si tienen alguna situación en medio de la pandemia que estamos pasando, que tu mano poderosa llegue hasta ellos y pueda, oh Padre, resolver cualquier situación. Que esta noche pueda ser una noche de bendición en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. En el nombre de Jesús vamos a tener un excelente estudio. Pastor, ¿por qué tantas religiones si hay un solo Dios? Mira lo que tengo aquí, Karen. Yo tengo la mía, mire. Yo le voy a pedir a tus amigos que tengan un papel allí para que puedan ir anotando las citas bíblicas, y nosotros entonces podamos abarcar todo eso. Mira, Karen, yo pienso que lo primero que debemos hacer es ir a la introducción de lo que quiero conversar contigo, diciendo esta noche que la salvación no se encuentra en una religión ni se encuentra en una iglesia. La salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Ahí está la salvación. Amén. Y lo dice eso el libro de San Juan 17:3. Empero esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Así que lo primero que yo quiero puntualizar a tus seguidores es que solamente hay salvación en Cristo. Y yo quiero que ellos posteen eso para que después que puedas poner los comentarios podamos verlo. La salvación solamente está en Cristo Jesús. Ahora, la iglesia es el medio que Dios utiliza, es el canal que Dios utiliza para mantenernos en esa salvación, para mantenernos en las cosas espirituales, para mantenernos conectados al cielo, conectados a Jesús. Así que la iglesia es un medio, no la salvación. La salvación solamente está en Cristo Jesús. No está en el pastor Reyes, no está en nada de eso. La salvación está en Cristo Jesús y alabamos su nombre por eso. Amén. Qué interesante. Y ahora voy entonces a la pregunta. Yo pienso que podemos sacar 4 cosas de esta pregunta de por qué hay tantas religiones. Y lo primero es irnos a Génesis, capítulo número 3, versículos 4 y 5, allí donde viene la primera situación o la situación más desastrosa para los seres humanos aquí en la tierra. El enemigo toma los árboles en el huerto del bien y del mal y el árbol de la vida y le dijo, miren, le di todo para que ustedes coman, excepto este. Y entonces la mujer en ese momento, entonces la serpiente a través del enemigo tienta a la mujer. Y entonces le dice, no. Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, y entonces no van a morir, sino que van a conocer el bien y el mal. Y la mujer toma la fatídica decisión de desobedecer a Dios. Y de allí en adelante, que entra el pecado, el hombre siente un vacío, porque el hombre y la mujer estaban llenos en Dios en el jardín del Edén. Lo tenían todo, Karen. Hablaba con ellos, Dios estaba allí para conducirlos. Esa era la iglesia de Dios en el jardín del Edén. Pastor, que usted puede mostrar prácticamente que en el Génesis, cuando Dios creó todo tan perfecto, en ese momento la iglesia era Dios bajar y hablar con nosotros, cuando creó a Adán y a Eva. Pero cuando el ser humano peca por vía de Satanás, entonces el hombre
naturalmente comienza a sentir un vacío existencial. ¿Usted quiere decir que las tantas iglesias pueden salir de la búsqueda del hombre cómo llenar? ¿Cómo llenar? Claro que sí, Karencita, claro que sí. El hombre ahora anda tratando de llenar ese vacío por sus propios métodos, por sus propias conclusiones. Y entonces él quiere adaptar esas cosas que le hacen falta como él considera. Y algunas veces olvida tomar la Biblia para ver cómo es que Dios en la Biblia manifiesta, dice que él debe ser buscado. Y entonces todo eso ha conllevado a que el cristianismo hoy en día esté dividido. Algunos hablan, mira, déjame darte estos datos interesantes. Algunos dicen que la estructura podrían ser 1000 religiones diferentes, pero de allí se desprenden muchísimas más. Otros dicen que son 35,000 iglesias diferentes. Otros dicen que son 45,000 iglesias diferentes, divididas de la siguiente manera. Algunas divisiones que yo te puedo dar. Los griegos, están los islámicos, están los musulmanes, están las religiones orientales, están los protestantes. Y si tú tomas un musulmán, si tú tomas uno de una religión oriental y le dice a los cuatro en una mesa, en un comedor, ahí en tu casita de campo donde estás ahora disfrutando, le dice, por favor, díganme ustedes cuatro, ¿cuál tiene la verdad? ¿Cuántos tú crees que te van a decir que tienen la verdad? Cada uno va a decir que la tiene, pastor. Cada uno lo va a decir que la tiene. Ahora imagínate 35,000, 45,000 iglesias diciendo, este es el camino, esta es la verdad, vengan por aquí, entren por aquí. Entonces ya tú te puedes imaginar que eso crea una confusión tremenda en las personas que necesitan de corazón buscar un lugar y saber que ese lugar es el lugar ideal, es el lugar seguro. Es cierto que la salvación está en Cristo Jesús, pero si estoy en un medio equivocado, ese medio me puede confundir tanto que me aleja de la salvación que tengo en Cristo Jesús. Qué interesante, pastor. Qué interesante. Qué interesante. Entonces, de ahí podemos ver de dónde vienen las tantas religiones. Si usted nos exhorta que leamos algún versículo bíblico para que, bíblicamente hablando, pastor. Claro que sí, claro que sí. Entonces, lo primero es la caída en el pecado de Adán y Eva y llenar ese vacío. Lo segundo es que estaba profetizado en la palabra de Dios. Jesús lo había profetizado, que en el tiempo del fin iban a existir cientos de iglesias. Y yo quiero que tú me permitas. Jesús dijo que esto iba a suceder, que iban a haber miles. Sí, que iba en el tiempo del fin, que se iba a aumentar las religiones, los falsos profetas. Y yo quiero que tú tomes la Biblia y te voy a pedir con confianza que me ayudes hoy a buscar algunos pasajes de la Biblia y las personas que están contigo también, pues versículos 15 y 16. Mateo 7, 15, San Mateo y 16. Ok. San Mateo 7, 15 y 16. Yo tengo a Mateo aquí por, sí. No sé qué habla, ok. 15, 17. 7, 15 y 16. 7, 15 y 16. Correcto. Dice, por sus frutos lo conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Mira lo que dice Jesús. Guárdense de los falsos profetas. Ay, Dios. Que van a venir donde ustedes vestidos de ¿qué cosa? De ovejas. Pero por dentro van a ser ¿qué cosa? Dice la Biblia. Vestidos. Lobos rapaces. Esto lo está hablando el mismo Jesús. Claro que sí, claro que sí.
Ahora yo quiero que leas el versículo 13 y 14. Mira qué interesante este versículo 13 y 13 y 14. 14 del mismo 7. Sí, sí, de Mateo 7, ahí mismo, el 13 y el 14. El 13 y el 14 dice, Sí, ok, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿cuántos entran por la puerta que lleva a la perdición, dice la Biblia? Muchos. Muchos. Y ahora lee el El siguiente 14 versículo. dice, Sí, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. oye eso, Ay, papá. oye eso. Un grupo de iglesias, de denominaciones, que tienen una puerta ancha y Dios tiene una iglesia con una puerta estrecha. Entonces dice él, por la puerta ancha entran muchas personas y por la puerta estrecha pocos entran por ella. Lo que quiere, Espérese, sí, pastor. claro. Presente, presente. Está muy claro donde dice Jesús, entrad por la puerta estrecha. O sea, Jesús nos Correcto. manda por el camino más estrecho. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero esto es terrible. Claro que O sí, sea, claro que sí. pero entonces por donde más estrecho, por donde es más real, por donde quizás sea un poco más incómodo, hoy, porque ancho es el camino de la perdición. Esto está en San Mateo 7, 13, 14. Continúa, pastor. Si tú haces un recuento de toda la Biblia, tú te vas a dar cuenta que la mayoría no fue la que se salvó, porque algunos dicen la iglesia que tiene la mayoría es la iglesia que tiene la verdad, pero en el arca de Noé solamente se salvaron 8 personas y ellos tenían la verdad y todos los otros no entraron al arca, no obedecieron a Dios y se quedaron fuera porque estaban pensando quedarse en la puerta ancha, pero Noé y su familia obedecieron a Dios y entraron por esa puerta estrecha y se salvaron. Jesús y sus discípulos eran 12, no eran la mayoría. Y había un grupo de religiosos llamados fariseos, llamados saduceos en su tiempo, pero Jesús vino a formar el cristianismo y eran 12. En el Nuevo Testamento, allí en el libro de los Hechos, la iglesia también se reúne 120 en el aposento alto y reciben el poder del Espíritu Santo. Nunca la verdad en la Biblia ha estado con la mayoría, siempre ha sido un grupo especial, un grupo pequeño que se le llama en la Biblia remanente, que obedecen y entran por la puerta estrecha y entonces obedecen la palabra de Dios. Pero para que tú veas 24, Estoy en vea el Mateo. libro, Ahora sí, busco. 24. Si Ok, estás ahí en Mateo y busca el capítulo 24. ok, tengo el 24. ¿Y del Sí, 24 voy sí. a leer qué? El 24 vas a leer varios versículos, el 4 y el 2 y 5. 3. No, 4 y 5. Vamos a empezar 4 y Vamos a 5. empezar con 4 y 5. Ok, Sí. dice. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Oiga, Porque oye esa expresión. Miren, yo le estoy diciendo que nadie los engañe. El mismo Jesús está hablando ahí. Continúa, por favor. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 11 y 12. Voy con el 11 y 12. Sí. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que por haberse multiplicado todo este sinnúmero de engaños, todo este sinnúmero de falsedades en muchas denominaciones religiosas, el amor de mucha gente se ha enfriado. Y la gente dice, no voy allí porque me van a engañar, no voy allí porque son falsos, no voy allí porque van detrás de mi dinero, no voy allí porque van detrás de lo que yo tengo, porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Oye eso. Y Lo puedo rectificar. A veces estoy con personas que nos invitan a iglesias, y lo que escuchamos decir de esas personas, no, que va, si todos ya los pastores son igual, y lo que se están lucrando, y se está cumpliendo literalmente lo que dice la Biblia, que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por ende,
el amor de muchos se va a enfriar por este engaño. Es por eso que hay personas ya que le están como huyendo a esto de las iglesias y de pastores. Muchos buscan y otros están un poco pausados. Versículo número 24, creo que es el más serio de allí, de San Mateo 24. Lee, por favor, el 24, versículo 24. San Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuera posible, aún a los escogidos. Falsos cristos, falsos profetas. Óyete bien, y es serio eso. Y entonces nosotros podemos ir a la historia y ver allí a uno llamado Jim Jones, quien hizo que toda su iglesia, 700 miembros de su iglesia, tomaran cianuro y se envenenaran todos cuando los engañó. Y esa gente no fue capaz, y ahí está en la historia. Tus seguidores pueden buscar esa historia. Jim Jones, lo que hizo. Y la gente no fue capaz de ir a la Biblia, de investigar en la Biblia, sino llevarse de un pastor que le dijo. Nosotros podemos ver varios profetas que se han levantado para señalar varias cosas. Y entonces nos hemos dado cuenta que a través del tiempo no han sostenido lo que dice la palabra de Dios, porque hay varias cosas para identificar un profeta. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice Isaías capítulo 8, versículo 20. O sea, que encima de todo lo que estamos leyendo, también me menciona un versículo bíblico donde Jesús mismo nos da la característica de cómo podemos discernir entre personas que nos estén hablando la verdad y que no. Pero Sí, sí, este es sí, Isaías. claro. Isaías 8:20. Ahí, no, ahí es el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, el cual está hablando y dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que si viene un profeta predicando, número uno, lo que él diga tiene que cumplirse. Número dos, tiene que hablar de la encarnación de Cristo Jesús. Número tres, tiene que guardar la palabra de Dios y guardar sus mandamientos. Número cuatro, tiene que poner toda su atención en Jesús y no en él, no en él, no en el pastor. Lo es todo. Jesús es el dueño de esta iglesia. Nosotros somos solamente servidores de Cristo. No podemos poner la atención de la gente hacia nosotros. La atención debe estar puesta en Jesús. Y entonces ahí aparece a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice la palabra de Dios. Yo quiero ser un poquito más frontal. Muchas personas me han escrito bastante con respecto a esto, preguntándome que que si se ha convertido, que sí es cierto que ya se han convertido las iglesias en un negocio. O sea, ¿son las iglesias un negocio, pastor? Yo quiero contestar esa pregunta. No. Hoy haz todas las preguntas que desees, no hay ningún problema. Y si te llegó de tus seguidores, pues tomes la Biblia en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, y el versículo ¿Pedro número 2. antes de San Mateo o después? Después. Después de San Mateo. Sí. Entonces ahora yo voy a buscar Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Estoy por Gálatas, más para allá. Vamos, mis seguidores, busquen ustedes también Segunda de Pedro. Busquen Segunda de Pedro. Voy por Gálatas, voy por Segunda de San Pedro, apóstol. Estoy aquí. Segunda Entonces, de Pedro. en la Segunda de Pedro, ¿cuál voy a leer? Capítulo 2, versículos 2 y 3. 2 y 3. Ok, lo tengo aquí. Dice, pastor. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¡Ay, Dios mío! Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ay, Padre amado. Repite el 3, por favor. Repite el 3. No, yo lo voy a repetir los dos. Búsquenlo ustedes ahí. Segunda Sí. Pedro 2 y 3. Y muchos seguirán sus disoluciones.
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ay, mamacita, ay de aquello que tengan esta cosa. Ay, no. Avaricia. Avaricia. Si tengo mucha gente engañada, diciéndole que con su estilo de vida, estando en la puerta ancha, se van a salvar, haciendo las cosas que este mundo pide, que este mundo exige, y los tengo allí y ellos piensan que aún así se van a salvar, entonces me convierto en un mercenario de la palabra de Dios, lamentablemente, en un mercenario porque estoy atentando con la salvación de personas que están allí sentadas y que yo debo de guiarlas hacia Jesucristo y no aprovecharme de ellos. Y entonces aquí San Pedro dice que por avaricia, algunos harían mercadería con palabras fingidas, Yo no sabía que yo podía leer algo así en la Biblia, porque es lo que estamos viendo normalmente. En la realidad de la vida, de nuestro entorno, es lo que estamos viviendo. Entonces, me sorprende que usted me ponga a leer algo que esté escrito en la Biblia y que me está diciendo a mí que muchos se guiarán de disoluciones y por causa del cual el camino de la verdad, pero sobre todo habla que el camino de la verdad será blasfemado, o sea, van en contra de la verdad. Estas personas que hacen mercadería con nosotros son también personas que van en contra de la verdad, con palabras fingidas. Ay, por Dios, qué terrible. Correcto. Y yo quiero que, y ahí está contestada tu pregunta. Sí, muchos se convertirían o convertirían esos lugares en un negocio, lamentablemente. Y ahí está la contestación. Y la otra cosa por las cuales hay muchas denominaciones religiosas es por las malas interpretaciones que algunos le dan a este libro, la palabra de Dios. Y como estás en segunda de Pedro, yo te voy a pedir que tú leas, porque el Señor fue tan claro, Karen, fue tan claro que dejó todo ahí escrito. Todo ahí está escrito. Yo quiero que tú leas a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Mira, por las malas 3, 15 y 17, por las malas interpretaciones que algunos le dan a la Biblia. Dice 15 y 16. Mira, muchacho, santísima, ahí está mi esposo, de que pregunta esto y esto. Mira, espérate, que esto no es así. 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Oye, eso. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Ay, no, pastor, usted me ha sorprendido. A mí esto no puede estar escrito así, ahí a la clara. Mira, Pedro está diciendo que Pablo escribió cosas difíciles, algunas cosas difíciles en sus epístolas. Y entonces el mismo Pedro que está hablando de Pablo, dice que él escribió algunas cosas difíciles, que los inconstantes e indoctos, ¿qué cosas hacen con esas cosas? Tuercen, dice. Tuercen. Como también las otras escrituras. Oiga, ¿para qué? Para su propia perdición. Para su propia perdición. Y si ellos la tuercen, los que están escuchando eso, torcido también, ¿qué va a pasar con ellos? Claro, pastor, van a caminar al revés también. Imagínate tú. En el libro de Gálatas, el capítulo 1, y solamente es para una información para que ellos la noten, el apóstol Pablo dice allí en el libro de Gálatas que si un ángel viene o él mismo a anunciar un evangelio diferente al que ya ha sido predicado por él, por Jesucristo, por los apóstoles, que sea anatema, que sea maldito, si viene a anunciar un evangelio diferente. Lo que quiere decir es que lo que está en la palabra de Dios debe ser respetado, porque un texto de la Biblia
fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Tenemos que leer bien todo, ¿verdad? No sacar Todo. No, citas. no sacar un versículo aquí, no tomar uno allí, sino Pastor, leer la lo que usted Biblia me está poniendo a leer, si yo me completa. detengo a leerlo completo, ¿siempre va a tener esa misma coherencia? Sí, claro que sí. Tú tienes que leer el texto, pero tienes que leer el contexto. ¿Por qué ese solo versículo está allí? ¿Cuál es la historia? Si aparecen en otros libros, porque algunas personas toman un solo versículo de la Biblia para querer dar una verdad y entonces no se puede dar una sola verdad sin ir al contexto en algunos pasajes de la Biblia que deben ser registrados. Y Le yo voy a puedo tirar, poner, sí. le voy a tirar un poquititico fuerte, pastor, y le voy a pedir disculpas, pero no es nada frontal ni nada, pero yo quiero que usted me mencione características, que usted me mencione alguna característica, algunos ejemplos de cosas que están en la Biblia que la gente no hace, que las personas que seguimos a Dios en muchos momentos ignoramos. Deme esas características para comenzar a conocer, por favor. Mira, ¿Qué cosa hay algunas en la cosas. Biblia que nosotros ignoramos, pastor? Mira. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, allí está el bautismo de Jesús. Entonces viene Jesús a bautizarse donde Juan, el Bautista, y Juan le dice, no, soy yo que tengo que ser bautizado por ti. Y entonces Jesús dice, permítemelo para cumplir toda justicia. Y entonces Jesús se lo permite. Y la Biblia dice allí, cuando Jesús subió del agua, oye la expresión, lo que quiere decir que cuando lo bautizaron a Jesús, lo entraron en el agua. Bautizo significa sumergir, hundir. Entonces, Jesús, el que fundó el cristianismo, se bautizó por inmersión, entrado en el agua. Y entonces, hoy en día, mucha gente practica el bautismo echándole un poquito de agua en la cabeza a las personas. Si el fundador de la iglesia se bautizó Que fue Jesús. sumergido en el agua y subió del agua, ¿por qué no seguimos la instrucción de Jesús? Qué terrible. ¿Por qué no seguimos la instrucción de Jesús Qué con el terrible. Tenemos que bautismo? nacer de nuevo, como usted dice. El bautizo significa sumergirse en el agua. Sumergir, eso significa morir al pecado y resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. Y Y no de se puede verdad, hacer echándole un poquito de agua a y las de verdad, personas en la cabeza. pastor, que echan un poquito de agua y no sumergen sus... Ay, perdóname, yo no me quiero reír, pero si Jesús se bautizó de esta forma, ¿por qué no practicamos lo mismo que Jesús? Lo mismo que Jesús. Número dos, Menciona. tener conciencia de lo que se está haciendo en el bautismo, porque a alguien que está recién nacido no tiene la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces necesitamos tener esa conciencia. Otro ejemplo que yo te puedo poner está en Éxodo capítulo 20. El Señor dice ahí en los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras a su pueblo, diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, ni debajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, dice el Señor. Y entonces allí está diciendo Dios, toda la adoración soy yo. Para Sí, no tomes una cartera, no tomes un carro, no tomes una fotografía, no tomes un un pedazo de cuadro. madera, no tomes nada. El único que merece adoración soy yo. Y entonces Dios lo plasma ahí, lo plasma ahí. Y aún así, nosotros seguimos buscando alternativas en otros lugares, gente que adora los árboles, gente que adora el sol, gente que adora un sinnúmero de cosas, creyendo que está adorando a Dios cuando Dios dice, no, nada de eso, ni en el cielo, los astros, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar. El único que merece adoración soy yo, dice el Señor. Y ese es Esta otro es otra ejemplo característica. maravilloso. Esta es Y otra otra, característica. bueno, La que yo acaba de pudiera, mencionar. sí, Mencióneme dos o tres más, pastor. yo pudiera también decirte que el primer padre considerado de la iglesia es el apóstol Pedro. Y entonces en el libro de San Mateo, capítulo 8,
se menciona que Jesús sanó la suegra de Pedro. Y si Jesús sanó la suegra de Pedro, era porque Pedro era casado. Entonces, la primera persona a quien se le adjudica ser el primer padre de la iglesia era una persona casada. Por lo tanto, si él era casado, todos los que ministramos en la palabra de Dios debemos de tener una familia, porque teniendo una familia, como dice la palabra de Dios, podemos nosotros cuidar mejor a la grey de Dios y cuidar a la iglesia. Sobre Y el todo, otro, pastor, perdóneme, sobre todo hablando usted de eso, me voy al principio de la creación cuando Dios le habla a Adán y a Eva y le dicen, fórmense y multiplíquense. correcto. O sea, es una ordenanza el tener matrimonio, el tener familias, es una ordenanza directa de Dios. Correcto. Entonces, una característica para poder diferenciar un poquito si ando por la verdad o no, es buscar personas que a la hora de ministrar tengan una familia, un soporte de esa familia. Es importante, ¿verdad? Correcto. 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 Y Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Entonces está allí bastante claro que la venida del Señor será visible, será con poder y será con gloria y majestad. Entonces algunos dicen, lo contrario, pastor. Claro, algunos dicen, no, los cristianos se van a desaparecer, se lo van a llevar. Entonces, ahí la Biblia dice eso. Entonces, hay que buscar cada cosa, hay que buscar el texto y el contexto para que no convirtamos eso en un pretexto. Y yo quiero, mira bien, yo quiero que tú vuelvas al libro de Mateo, porque esta cita vale mucho dinero. Mateo 23. 23. No, 23, 3 y 4. Mira un grupo de religiosos que estaba en el tiempo de Jesús. Religiosos, ¿Le puedo mira, sí, ahora te voy a decir. Eran religiosos, mira, extremos. Contaban los pasos que daban. Tenían la ley puesta aquí, mira, lo llevaban en el cuello, mira, vivían leyendo todo eso. Y eran más de 600 reglas y normas que tenía ese grupo. Y yo quiero que tú leas ahí lo que le dijo Jesús a ese grupo. Por favor, léelo. ¿Qué le dijo Jesús a ese grupo en Mateo 23, 3 y 4, verdad? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oye eso. Ay, Dios, pero aquí esto está muy fuerte, pastor. Los fariseos eran eso, los fariseos. Yo no sabía que cosas como estas estaban escritas en la Biblia. Sí, Jesús la Jesús dijo. le está diciendo a esas personas, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mira, la iglesia que ellos tenían, le exigían que llevaran esas cargas, le exigían que hicieran esas reglas, le exigían de todo, y entonces ellos no la hacían. Ellos no la hacían, entonces Jesús le dice, miren, esto le piden de todo a ustedes, pero ellos no hacen nada de eso. Dios mío. Ese grupo de religiosos. Qué terrible, pero yo tengo más preguntas aquí. Quiero que usted me desglose la siguiente. ¿Jesús fundió una iglesia sobre la tierra, pastor? ¿Jesús fundó una iglesia sobre la tierra? Porque leí muchos comentarios de personas decir, en la Biblia, sino una iglesia, no iglesias. Personas que me siguen han comentado esto, pero no sé en qué versículo bíblico, no sé qué dice. ¿Qué usted me puede decir con respecto a esto? Mateo, capítulo 16, versículo 18. Si quieres leerlo, es extraordinario ese texto de la palabra de Dios. Mateo 16, 18. Y quiero explicarte ese versículo detalladamente. Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo, esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que Dios sí, sobre la roca dejó su iglesia fundada. Ok. Después de Pedro, hay una coma en tu Biblia. Hay una coma en tu Biblia después de Pedro.
En 18. Sí, hay una Sí, coma. hay Sí. una coma. ¿Y por qué está esa coma ahí? Yo te voy a explicar por qué. Porque algunos dicen que la iglesia está fundada sobre Pedro y no sobre Jesús. Pero ¿cómo? Entonces, hay dos palabras. Acuérdate que la Biblia se escribió en hebreo, en griego y también una parte en arameo. Ahí dice, tú eres Petros, Petros en griego, que significa piedrecita, lisa, rodante, que se rompe de nada, que no sirve para nada, una piedrecita débil, coma, y entonces viene la coma y dice, sobre esta Petra, Petra significa piedra fuerte, piedra grande, piedra que no puede ser demolida, una piedra, sobre esta Petra, Jesús está diciendo, sobre mí, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno, el enemigo, nada podrá prevalecer contra ella. ¿Por qué adjudicarle que Pedro es el sostén, que Pedro es la roca de la iglesia cuando Pedro negó a Jesús? Cuando Pedro tomó una espada para cortarle la cabeza a uno de los soldados, cuando Pedro un día estaba bien, otro día estaba mal, Jesús no podía fundar su iglesia eterna en una persona humana. La iglesia está Pastor, pero fundada en usted me está Cristo. diciendo que hay personas que dicen que la iglesia es Pedro. Que la iglesia está fundada sobre Pedro, pero ahí hay una coma y te dice, no, no es Pedro, Soy es yo. sobre esta Petra. Por Eres eso el enemigo no ha podido destruir la iglesia, Karen. Por eso el enemigo ha tratado de hacer todo lo posible para dañar la iglesia, pero como Jesús es el centro, el sustento de la iglesia, el que guía la iglesia, el que guía la embarcación, pues el enemigo no ha podido hacer nada, pero sí él fundó, dice, mi iglesia, o sea, la menciona ahí, mi iglesia. Y es muy importante que tú sepas este dato maravilloso. Jesús sí fundó la iglesia. Esa sola iglesia se va a salvar. Esta es una pregunta que tengo aquí. Esa sola iglesia que Jesús fundó, ahora hay tantas, miles y miles, pero esta sola que Jesús fundó, ¿es la única que va a salvar? Mediante la cual lo que están en esa que Jesús creó es la que se va a salvar. Importante pregunta esa. Juan capítulo 10, versículo 16. Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quieres buscarlo? Te lo digo. Búsqueme usted, porque usted sabe que Ok. no sé mucho. Dígame. Dice Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales tengo que llamar, y ellas oirán mi voz, y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Tengo otras ovejas. O sea, Oh, wow. fíjate lo que está diciendo el Señor aquí. Es que si Dios no lo hiciera de esa forma, fuera un Dios injusto, entonces. Sí, mira, lo que está diciendo Dios aquí es, yo tengo una iglesia que fundé en la tierra, con unas características que vamos a ver más adelante y un sustento en la verdad que vamos a ver más adelante. Yo tengo una iglesia primaria, pero en todas las otras denominaciones, tengo hijos fieles en todas las iglesias, que me buscan de corazón, que oran de corazón, que estudian la Biblia de corazón, que son fieles a mí. En todas las iglesias yo tengo hijos fieles a mí. Entonces dice él, a esos hijos fieles para el tiempo del fin, yo los voy a llamar. Yo los voy a llamar a mi iglesia, a mi redil, los voy a llamar a todos. Y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Paréntesis, para que continúe y voy entendiendo bien. Sí. Jesús dice ¿en qué versículo de la Biblia? Juan 10, 16. Juan 10, sí dice que en otras iglesias hay sus ovejas, lo que quiere decir es que, y que él le va a llamar, lo que quiere decir, no es que yo te voy a salvar estando allí, es que yo te voy a llamar para que tú escuches mi voz. Como tú eres seguir la verdad, yo te voy a hablar y te voy a traer de donde tú estás a este redil para que entonces seamos uno. Va a ser un solo pastor y una sola iglesia. Excelente esa declaración, porque en la Biblia
Nunca, nunca han estado 3, 4, 5 y 6 grupos. No, en la Biblia solamente se presentan 2 grupos. Si tú vas a Mateo 25, tú vas a encontrar allí las ovejas y los cabritos. Ovejas y cabritos. 2 grupos diferentes. Si tú vas ahí mismo a Mateo 25, vas a encontrar las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. 2 grupos. Si tú vas al libro de Apocalipsis, vas a encontrar 2 iglesias. La iglesia del capítulo 12 y la iglesia del capítulo 17. Y si ya leíste en San Mateo una puerta ancha y una puerta estrecha, la Biblia no tiene 3, la Biblia no tiene 4, la Biblia no tiene 5, 50,000, 45,000. La Biblia tiene 2 grupos, 2 grupos. Y para el tiempo del fin, solamente 2 grupos van a quedar. Los que siguen al Señor guardando su palabra y los que siguen al enemigo guiándose de su palabra. La Biblia es tan coherente, pastor, que he leído anteriormente que Dios dice, lo tibio, lo vomito. Es frío o caliente. O sea, yo no puedo estar y que no, yo guardo 8 mandamientos, ya yo estoy casi pegada. No es que tú estés guardando 8, es que tú has dejado de guardar los 10, por ejemplo. Entonces sí queda muy claro que para entonces el tiempo del fin habrán 2 grupos. El que no aceptó seguir la verdad y practicar la verdad y el que sí. Por favor, tú quieres ir al último libro de la Biblia. Tú quieres ir a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis. Apocalipsis, sí. Ese es fácil de buscar porque como es el último. Está bien. Apocalipsis. Ok, estoy en Apocalipsis. Lee el capítulo 12 de Apocalipsis. 12. La mujer y el dragón. Sí, lee los primeros versículos de ese capítulo. En profecía, cuando Apocalipsis habla de la mujer, se refiere a la iglesia. Es un símbolo en profecía. Entonces, cuando tú lees mujer en la iglesia, estás leyendo lo que tiene que ver con la iglesia. Entonces, en profecía, lee los primeros versículos. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahí está, una mujer vestida de sol, la iglesia vestida de sol, vestida de la justicia de Cristo Jesús, vestida de su justicia. Con una corona de 12 estrellas, las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos con los cuales comenzó la iglesia de Jesucristo. Y esa también tiene la luna debajo de sus pies. Lo que la luna hace es reflejar la luz del sol. La Biblia en el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios es la que sustenta esa iglesia para que pueda hacer un brillo. Ahora yo quiero que tú veas y hagas un contraste con la iglesia del capítulo, con la iglesia del capítulo 17, para ver si tú notas alguna diferencia entre ellas dos. Ya vimos la iglesia del capítulo 12 de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces ahora voy al 17 en Apocalipsis. Ahora ve al 17, por favor. Que dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Las aguas en profecía, Karencita, las aguas en profecía son mucha gente. Está sentada sobre mucha gente. Continúa. Con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Tremendo. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Espérese. En el 12 me mencionaba la misma mujer, pero sentada, no sobre la bestia, sino me habló del sol, de la luna, de cosas muy lindas. Ahora me menciona a una mujer, o sea que una mujer es el símbolo en profecía de una iglesia. De iglesia. Entonces, en el 12 me habló de una mujer, dígase. De una iglesia pura, de una iglesia pura. Y ahora te está hablando de una iglesia impura. En el 17. Continúa ese versículo. Y dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia y escarlata,
lleno de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hay un contraste entre esas dos iglesias. Una iglesia apóstata en el capítulo 17 y una iglesia cubierta de la gloria de Cristo, vestida del manto de Cristo. ¿Puedo leer un Entonces, chisme? sí, bueno, está Dice bien. que esa mujer, diga esa Sí, iglesia, más adelante, yo estoy leyendo lo que está escrito en mi Biblia y sí, supongo que ustedes también, claro. es una. Dice que esa mujer, o sea, esa iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz es una copa, ¿verdad? Cáliz es una Sí, copa de oro, lleno de abominaciones de inmundicia de su fornicación. Pastor, perdóneme, pero aquí me está mencionando muchas características que si yo digo buscar una mujer, digas iglesia en profecías y comienzo a buscar esta característica, puedo identificarla muy. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Bueno, pero ok. entonces tú te das cuenta de esas dos iglesias diferentes. Pero ahora yo quiero llevarte a la cita del $1.000.000 o del $1.000.000. Tengo la pregunta más importante, pero el live se me va a caer porque Instagram tumba los live cada 45 minutos. Señores, esto está demasiado bueno. Exhorto a que se vuelvan y se conecten inmediatamente. Pastor, no se vaya de ahí para volver a integrarlo, volver a conectarnos. Tengo unas 3 preguntitas más. Son un poquito fuertes, pero yo quiero que a través de la Biblia, como usted me la ha hablado, usted pueda respondérmela. Así que le exhorto a todo el que está ahí que tenga su lápiz a mano, su Biblia, para que sigamos este estudio por lo menos 15 o 20 minutos más. Es súper importantísimo y está buenísimo. Pastor, no se me vaya de ahí y volvemos en 2 segundos. Leer tantas cosas en la Biblia, característica de poder diferenciar entre, no sabía que mujer en profecías era iglesia, y poder ver una iglesia pura, que me menciona el Apocalipsis, y poder ver otra impura. Es increíble. Continúe con lo que usted me estaba diciendo, pastor. Yo quiero que tú ahora vayas, antes de esas 3 preguntas de bomba que tú tienes ahí de acorralamiento, yo quiero que tú vayas a Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Es una cita tremenda, tremenda de la palabra de Dios. Yo creo que es la cita del $1.000.000, esa también, aparte de la que vamos a ver. 7, 21, 22 y 23. Aquí lo tengo. No, y lo lee despacio, Karen, para que no te caigas para atrás, por favor. Sí, porque yo estoy sorprendida. Adelante. Dice en San Mateo 21, 7, 21 hasta el 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Ay, Dios mío! Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice Jesús, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Karen, eso es. ¿Lo podemos eso terminar, es pastor? Bueno. Pastor, lo podemos terminar ahí. Pero Karen. No es el que dice Señor, Señor, dice Jesús. Es el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Simple y preciso y punto y coma y se acabó ahí. Entonces, y ahora, después de eso, tenemos que ir a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las características que Dios pide? Si hay una iglesia, si Él menciona que hay una iglesia que tiene un sustento en la verdad, ¿cuáles son esas características? Porque mira, aquí se mencionan 3 cosas. Mira, echar fuera demonios. Sí. Hacer milagros y profetizar en el nombre de Jesús. Dice que un grupo se iba a acercar donde Jesús, oye bien, y le iba a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces el Señor le iba a contestar a ese grupo de religiosos, nunca yo los conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Lo quiero leer otra vez, pastor. Sí, está bien, dale, Karencita. Por favor, lo voy a leer otra vez. Esto está en San Mateo. Está demasiado fácil nosotros ver la característica de una iglesia que Cristo quiere que haga su voluntad y de una que simplemente no. De verdad no sabía que estos textos estaban tan claros. Dicen Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, supongo que aquel día que habla Jesús es cuando Él venga, que no lo encontremos, ¿verdad? Y muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos demonios fuera en tu nombre, y entonces hicimos milagros en tu nombre. Y entonces Jesús le va a decir a esas personas, dice, yo le declararé, nunca os conocí y apartaos de mí. Es así que le decía, hacedores de maldad. Eso es muy fuerte. Eso es muy Claro, fuerte. muy fuerte y muy triste. Pastor, es muy triste porque de eso es que estamos llenos el mundo. Estamos personas profetizando el nombre de Jesús, levantando enfermos, sanando enfermos, haciendo milagros. Vemos muchas iglesias haciendo milagros. Sin embargo, se desvían de hacer la voluntad de Dios correctamente. Entonces a esa persona Jesús le va a decir esto. Sí, y es triste decir que en muchos casos el enemigo puede ser el que esté obrando el milagro y las personas pueden pensar que es Dios el que lo está haciendo. Claro, señores, porque Él tiene poder para hacer ciertas cosas. Y por eso dice el Señor, yo nunca los conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y esa es una sentencia muy tremenda que tenemos que revisar personalmente, tenemos que ver personalmente cómo estamos nosotros, si estamos cumpliendo la voluntad de Dios, si estamos cumpliendo la palabra de Dios, si estamos guardando los mandamientos de Dios. Y eso es importante. Entonces, pastor, tengo muchas preguntas, la gente me escribe mucho, pero una pregunta más. Hemos dado los textos bíblicos. Podemos durar hasta la hora que tú quieras aquí, no te preocupes. Yo sé que sí, pastor, y se lo agradezco mucho. Esto está demasiado interesante. Estudiamos desde el principio todos los textos que usted nos ha dado, ha respaldado claramente una iglesia verdadera, pura y transparente, y una iglesia que simplemente no hace la voluntad de Dios. O sea, yo puedo decirle a usted claramente, según lo que he leído en la Biblia, lo que Jesús nos habla a través de su palabra, lo que Dios nos habla a través de su palabra, es que si vienen personas a profetizarme, a hacerme milagros, a hacerme cosas, y usted no hace la voluntad de Dios que está en el cielo, no me haga milagro. Tan sencillo como eso. No me predique. Mire, no me predique. Si usted no hace la voluntad de Dios, si usted no guarda la ley de Dios, si usted no obedece a Dios, entonces a mí no venga a predicarme porque usted anda más perdido que yo. Usted lo que puede es desviarme a mí también. Yo sé que esa palabra usted no la va a usar porque usted lo sabemos, pero yo lo veo claramente. Nosotros estamos rodeados de personas que ya dicen ser pastores, personas que hacen sus propias iglesias. Conocemos miles de iglesias que crean en esquina, y ya toda una calle hay 250,000 iglesias, lucrándose, supongo, no sé, no quiero juzgar, pero de repente vienen y predican cuando usted no hace la voluntad de Dios, cuando usted no guarda la ley de Dios. Entonces de esa persona no venga a predicarme. No venga a predicarme porque no estamos en eso. Vaya y me distorsiona una mujer que está buscando de Dios y vaya y me diga, muchacha, ya eso se abolió, eso no es así, Dios te perdona. O tú eres salva por gracia, tú no tienes que hacer más nada. Caramba. Pero nosotros, Karen, nosotros como cristianos, no podemos estar peleando con las otras personas que están en distintas denominaciones. Sí. Nosotros necesitamos, como cristianos, amar a todos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Porque se ve muy feo que en el cristianismo uno le esté tirando al otro, el otro le esté tirando al otro. Debemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó, sin obviar que Jesús quiere que caminemos hacia la verdad de su palabra. Amén. Yo necesito llegar ahí, pastor, después que yo me bautice, yo necesito llegar a esa espiritualidad, porque usted sabe que yo tengo como un dominio, usted sabe. Entonces yo sé que yo voy a llegar hasta ahí. Yo se lo prometo. Tengo una preguntita, pastor. La iglesia, y esto es frontal, y usted me va a decir sí o no, y usted me va a hablar con la Biblia. Una iglesia que no guarde la ley de Dios, ¿puede ser verdadera? Bueno, esa pregunta es muy importante y quiero contestarla con la Biblia. Primero, quiero decirte que después que Jesús dijo en San Mateo 16:18 que Él tiene una iglesia, en el libro de Primera de Timoteo 3:15, Primera de Timoteo 3:15, para que tus seguidores lo anoten, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, para que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hay una iglesia que Dios tiene que es columna y baluarte de la verdad. Si tú le quitas a un edificio las columnas, se las quitas a un edificio, ¿qué puede pasar con ese edificio? Derrumbarse. Se puede caer. Entonces, si tú analizas en la Biblia cuáles son los fundamentos de esa verdad, rápidamente, porque yo sé que tu tiempo es limitado, vas a encontrar Deuteronomios 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, refiriéndose a Dios, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. La Biblia dice que Dios es un Dios de verdad. Si hay una iglesia que dice, no creemos en Dios, creemos en Mahoma, Buda, Alá, pero no creemos en Dios, no puede ser verdadera porque la Biblia dice que Dios es un Dios de verdad. Si tú pasas a San Juan 14:6, el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si hay una iglesia que dice, no creemos en Jesús, Jesús es un profeta más, Jesús fue creado, no puede ser una iglesia verdadera porque el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 14, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú me dices que te muestres al Padre? Y entonces en primera de Juan 5:6 dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son la verdad. Si hay una iglesia que se diga ser verdadera, tiene que creer en Dios el Padre como el Creador. No decir que venimos de la evolución, no decir que venimos del mono, no decir que venimos de un choque, de un meteorito hace 3.000 millones de años con una explosión llamada Big Bang. Nada de eso. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que una iglesia verdadera va a creer que Dios es verdadero. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra, la Biblia, es la verdad. Así que ahí está otra columna, la Biblia. ¿Pero cuál Biblia, Karen? La Biblia que tiene 66 libros, 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo, porque hay una Biblia que le pusieron unos libros de más en el Concilio de Trenton en el año 1546. Alguien le añadió unos libros de más a la Biblia que se llaman libros apócrifos, que no están en el canon bíblico como inspirados por Dios. Judith, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeo, Eclesiástico, Baruch, son libros añadidos por la mano humana, no en el canon bíblico inspirados por Dios. Por eso esa es la Biblia que debemos aceptar. 66 libros, Karen, 39 el Antiguo y 27 el Nuevo Testamento. Si tiene otros libros de más su Biblia, usted lo puede leer como historia para saber algo de eso, pero no son. Allí se confunde, pastor. No son inspirados. Exactamente, no son inspirados por Dios. No y ahora voy con tu pregunta. La ley de Dios. La ley de Dios. Ve Apocalipsis, por favor. Ve Apocalipsis. Ve Apocalipsis. Que no guarde Yo quiero que vayas a Apocalipsis en este momento. Estoy en Apocalipsis, ¿qué busco ahora? 14:12. Busca Apocalipsis 14:12. Aquí lo tengo. Busca. Ajá. Y léelo con detenimiento y por favor asegura tu cinturón de seguridad ahí, por favor. Y a Edwin, asegúralo, y a todos los que están ahí en la choza viendo la pantalla. Asegúralo ahí. Lee eso con detenimiento, por favor. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cómo le llama Dios a ese grupo? La paciencia de los santos. Los santos. ¿Qué hacen los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ay, los Dios. Santos. Espérese, déjeme amarrarme, que yo no había leído yo no había leído ese chin ahí. Déjeme los santos. Usted me dijo. Por favor, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, me está hablando a mí. Los mandamientos están escritos en el Antiguo Testamento, pastor.
en el Antiguo Testamento, Y pero la fe de también está, Jesús y en se toda, refleja en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia están y los en toda la mandamientos Biblia. de Dios. Claro, en el Entonces, Nuevo Testamento también. entonces aquí Y- me está diciendo en Apocalipsis, y Ujú. aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No diga maná, pastor. Y mira, ese versículo podríamos tener varios minutos explicándolo, pero ahora yo voy a algo tremendo en la palabra de Dios. ¿Con quién está peleando el enemigo? ¿Con quién está peleando el dragón? Está peleando con un grupo que no guarda los mandamientos de Dios. Está peleando con un grupo que desobedece la palabra de Dios. ¿Con quién es su pleito? Su pleito ahora y su pleito final. Por favor, lee Apocalipsis 12:17. 12:17. 12:17. Con Entonces, detenimiento. el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, Contra la iglesia. y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, El yo estoy remanente. entendiendo, yo estoy motivada. Sí. El dragón fue en contra de la mujer, dígase la iglesia, aquella mujer, aquella iglesia que Cristo fundó y dejó fundada en la tierra. Correcto. Correcto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué salió a hacer Satanás? Hacer contra al resto de esa descendencia que viene de cuando Cristo creó esa iglesia, fundó esa iglesia. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¡ay, me voy! Dios mío, Padre. Y en el Apocalipsis dice eso. El dragón está peleando con ese movimiento que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Está peleando con ellos. Y déjame decirte que desde la Edad Media, desde el año 538 al año 1798, 40,000 mártires cristianos se estima que murieron por cada año de esa supremacía allí en la Edad Media. Fue una lucha, los cristianos morían por los leones, quemados, y entonces el dragón siempre ha peleado con los que obedecen a Dios, con el remanente y con los que guardan la palabra de Dios. Pastor, yo me doy cuenta, y discúlpame que lo interrumpa, que Satanás, a quien ataca más, es al que está fiel haciendo la voluntad de Dios y guardando sus mandamientos. Al que anda perdido fuera del redil, Satanás lo deja tranquilito. Eso no tiene limitaciones, eso no tiene nada. Está en su equipo. Está en su equipo. Sí. Pero lo bueno es, y enfatizo, que en todos los lugares hay personas fieles que Dios tiene, y alabado sea el nombre de Dios por eso. Y entonces viene la cita de Santiago 2:10, que es una cita tremenda. Cualquiera que guardare toda la ley, dice Santiago 2:10, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Ay, Padre, Pastor Pérez, no me diga una cosa así. ¿Dónde que está eso? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, dice la palabra del Señor. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Así que vea tu Biblia si lo quieres. Después del libro de Hebreos, está el libro de Santiago. Así que ahí puedes ir a tu Biblia. Antes de Primera de Pedro y antes de Segunda de Pedro está el libro de Santiago. Ok. ¿Cómo está dice? El libro de Santiago. Santiago 2:10. 2:10. Sí, pero léame, ¿qué es lo que dice? Que estoy perdida. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo, dice el libro de Santiago, entonces, capítulo. Si yo guardo el 80%, el 95% y estoy pegadita, o el 98%, y ya nada más me queda una cosita así chiquitica, ¿soy culpable de las otras? Dice ahí, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Dios dio 10 mandamientos, y déjame darte un dato importante. Nosotros no nos salvamos por guardar esos mandamientos. Guardamos esos mandamientos porque somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Y para obedecerle a Él, para obedecer su palabra, entonces nosotros guardamos por amor
a la salvación que Él nos ha dado. No se gana el cielo con obras, no se gana el cielo haciendo cosas. Cristo es el camino a la salvación. Pero cuando Cristo entra a mi corazón, tengo que cambiar. Cuando Cristo entra a mi corazón, tengo que mejorar. Cuando Cristo entra a mi corazón, tengo que cumplir su palabra. No puedo seguir, si Cristo ha entrado, no puedo seguir violando sus mandamientos, no puedo tomar prestado y no pagar. No puedo seguir la misma vida de las discotecas, las fiestas, los bailes. No puedo seguir, tengo que tener un cambio. Cristo entró, hay un cambio. Y en el libro de Primera de Juan, esa cita que está ahí cerca del Apocalipsis, vea Primera de Juan. Primera de Juan. Aquí lo tengo. Sí. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo número 4. Primera de Juan 2:4. Lee eso con detenimiento. Pero, ¿se le puede Pedro, pastor? Antes del Apocalipsis tú vas a ver a primera, segunda y tercera de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan. Primera de Juan 2:4. Ya estoy aquí, 2:4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ay, Dios mío. ¿Tú lo quieres repetir? No, ¿Tú lo yo quieres quiero repetir? eso. Anoten esta cita bíblica, por favor, porque es muy interesante, señores. Toda la verdad está escrita. No hay que irse tan lejos. Mírenlo ahí. Primera de Juan. Mentira. Sí, Primera de Juan 2:4. 2:4. Dice, señores, ay, qué fuerte. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, pastor, si yo vengo donde usted diciéndole, yo le conozco a Cristo, yo recibí a Cristo en mí, Cristo, yo salvo, cristiano, iglesia, cristiano, y no guardo los mandamientos de él, me llama mentirosa la Biblia. Correcto. Ay, Dios mío. Mentiroso. No yo, Karen. Terrible. El Señor. Esta cita bíblica, señores. De verdad que yo no sabía que yo iba a tener un estudio tan poderoso, pastor. ¿Qué citazas? Mira, el libro de Proverbios, después de los Salmos. Busca Proverbios, por favor. Después de los Salmos. Proverbios, después de los Salmos. A Cristo y no guarda su mandamiento, no llama mentiroso. Después de Proverbios. Después de los Salmos está Proverbios. Yo tengo Proverbios aquí, ¿cuál busco? 28:9. 28:9. Estoy aquí, 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ay, no, pastor. Bueno, eso es la Biblia que lo dice, Karencita. Ay, pues yo no estoy en nada. No, tú estás buscando. Acuérdate. ¿Qué bofetada me dio esto? Oiga esto, pastor, qué interesante, lo quiero leer otra vez. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Mira, Karen. Pastor, pero... Mira, Karen. Si tú sales de tu casa, y por alguna situación, después que te arreglaste en el espejo, te diste una arreglada como esa que tú te das, y entonces, pasando por ahí, por la cocina que ustedes tienen ahí en el campito, te pegas alguna nafe y te pones una manchita negra aquí en la cara, y tú sales para la calle con eso. Tú estás sincera en lo que estás haciendo, estás sincera en lo que tienes en la cara y sinceramente te estás conduciendo. Exacto. Pero desde que alguien te ve y te pone un espejo y tú ves la mancha en tu cara, es tu responsabilidad quitar esa mancha. Usted me ha dado una responsabilidad muy grande, pastor, porque yo acabo de leer esto y me estoy desayunando. Yo no sabía que tú estabas escrito en la Biblia. No te puedes quedar y con ahora eso ya no allí. Me puedo engañar. Y ahora como yo hago, dije, no, yo no oí bien, o, yo estoy confundida. Esto no deja confusión, porque la gente dice interpretar la Biblia, pero interpretar que eso es literal.
Aquí me está hablando literalmente, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Todo lo que hemos leído es literal, no hace falta ni siquiera sacar conclusiones. Ay, qué Está ahí en la palabra de Dios. Pero nosotros estamos buscando esa verdad como aquellos 4 ciegos que le dijeron que describieran a un elefante. Entonces uno puso la mano en la trompa del elefante y dijo, es una manguera lo que tengo aquí. El otro puso la mano en la parte derecha del elefante y dijo, hay una pared aquí. El otro puso la mano en las piernas y dijo, hay unas pirámides aquí, unas columnas aquí. Y el otro puso la mano en la cola y dijo, hay una soga aquí. Entonces, cuando nosotros tomamos la Biblia para adaptarla a nosotros mismos, estamos como esas personas. Queremos poner a decir la Biblia lo que ella no dice. Y la Biblia es clara. La Biblia está clara desde principio a fin. Si hay alguno de tus seguidores que está buscando la verdad de corazón, la está buscando de corazón, tiene que orarle a Dios y pedirle a Dios que le ayude a encontrar esa verdad. Y el Espíritu Santo le va a guiar, el Espíritu Santo le va a fortalecer. Si me da tiempo, yo quiero que tú leas una última cita, o no sé qué tiempo me queda. Yo tengo una preguntita ya para que ya, ahora sí. Yo lo que quiero saber entonces, pastor, una iglesia que de la ley de Dios y de sus mandamientos me guarde 7 o 8, ¿puede ser verdadera? No puede ser verdadera porque Santiago te dice en el capítulo 2, versículo 10, que el que guardare toda la ley en fe en ningún punto se hace culpable de todos. Son 10 mandamientos que el Señor dio, no puedes tomar uno aquí, otro allí, porque también lo rectificó, dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley de Dios. Y entonces alguien que esté buscando la verdad tiene que guardar la palabra de Dios, no para salvarse, sino porque ya está recibiendo esa salvación en Cristo Jesús. Pero tus seguidores se pueden preguntar, ¿y cómo yo puedo llegar a ese lugar? ¿Cómo yo puedo llegar a esa iglesia? Entonces yo te voy a pedir que leas a San Juan 16:13. San Juan 16:13. San Juan, porque entonces, espérese, pastor, la gente me dice, no, la ley fue abolida cuando Cristo vino y la ley se abolió. Si la ley se abolió, entonces, pastor, de esos 10 mandamientos, hay muchos que me mandan a decir, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Si la ley se abolió, entonces ya yo no tengo que honrar a papá y a mamá. Si la ley se abolió, ya tú no tienes que honrar a papá y a mamá, ya tú puedes matar, ya tú puedes codiciar, ya tú puedes robar, ya tú puedes adulterar. ¿Cómo dicen que la ley fue abolida? Ya tú puedes hacer todo lo que eso implica. Dicen por 2 mandamientos que fueron quitados y cambiados de esos 10 mandamientos. Entonces hablan de esa abolición. Pero Jesús en el Nuevo Testamento cumplió la palabra de Dios, cumplió la ley del Señor. La ley que Dios había promulgado en el Antiguo Testamento, Jesús vino a cumplirla. No hubo una dicotomía entre el Jesús del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. De paso, quiero darte un dato importante. Cuando Jesús está allí en el Nuevo Testamento, todavía el Nuevo Testamento no se había escrito. Todas las referencias que hace Jesús, es al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba escrito cuando Jesús estaba en la tierra. Por lo tanto, el Antiguo Testamento tiene una vigencia igual que el Nuevo Testamento, Karencita querida. Usted me está diciendo a mí que cuando Jesús está en la tierra, que vino a morir por nuestros pecados, vino y todo lo que citó, porque Jesús se la pasó diciendo, habéis oído, oíste que los profetas dijeron, citó la Biblia del Antiguo Testamento. O sea, Jesús predicó con el Antiguo Testamento. Todo porque el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Cuando tú abres tu Biblia y te vas a los libros de Mateo, dice año 50 después de Cristo, año 70 después de Cristo, año 90 después de Cristo, el Apocalipsis. Y tú vas a encontrar todos los libros con su fecha ahí al lado. Jesús dio una cátedra bíblica del Antiguo Testamento, validó el Antiguo Testamento y ambos son un complemento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay uno que no sirva, otro que sirva, los dos son la palabra de Dios. Que vale destacar
que sí, porque yo sí he escuchado que hubo una ley que se abolió. Por supuesto, claro que hubo una ley que se abolió, pastor. Cuando usted pecaba en los tiempos de Cristo, en aquellos tiempos, si usted le encontraban cometiendo un adulterio, agarraban a esa mujer y la apedreaban. Ahora no apedrean a nadie, porque ya Cristo pagó ese pecado por mí, ¿cierto? Y si ya Claro. Cristo pagó ese pecado por mí, ya no tengo que matar un cordero para pedirle perdón a Dios como aquellos tiempos. Entonces me queda claro que esa ley, que debe tener un nombre, una ley, Las sanitarias y las ceremoniales. la ley ceremonial fue Y clavada muchas por de las Cristo en la sanitarias, cruz sí. del Sí, Calvario. sí. La Pero ley la moral, los 10 mandamientos, son la ley de sigue Dios, vigente. porque es la Sigue ley de vigente. Dios. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no puedes creer en un Dios. Óyeme bien, Karen. Escucha este planteamiento. Tú no puedes creer en un Dios que en el Antiguo Testamento te diga rojo y en el Nuevo Testamento te diga, no, no es rojo, es azul. No puedes creer en un Dios así. Hay una coherencia en ese Dios que te dice una cosa en el Antiguo Testamento y te lo confirma en el Nuevo Testamento, porque es un Dios coherente, coherente. Si te dice un mandamiento en el Antiguo Testamento, lo confirma en el Nuevo Testamento. Y déjame decirte una cosa. Algunos podrían decir, pero si la iglesia no salva, ¿no debo ir a la iglesia? En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, no dejen de congregarse, no dejen de ir a la iglesia como algunos tienen por costumbre, y más cuando ustedes sepan que la venida del Señor está cerca. Tenemos que congregarnos, pero tenemos que ir al lugar donde la palabra de Dios es levantada, donde la palabra de Dios es estudiada, donde la palabra de Dios es respetada. Y practicar. Ahí tenemos que decirle y practicar, ahí tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos lleve. Y entonces yo quiero que tú leas, por favor, a San Juan 16, 13 al Si lo 15. encuentro, pastor. San Juan, si lo encuentro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuarto evangelio. ¿Voy para dónde que voy? ¿Para dónde? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros, el cuarto libro. Ajá, entonces después vas a pasar a Marcos, después va Lucas y después entonces va el libro de Juan. Y ahora voy a Juan. Aquí estoy en Juan. Uh-huh. ¿Qué leo en Juan? Vas a leer en Juan allí. Uh-huh. ¿Ya estás en Juan? Sí. Entonces, por favor, búscate en el libro de San Juan, el capítulo número 16, versículos 13 al 15. Dice lo siguiente, 16, 13 al 15. Uh-huh. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Correcto. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Lo que te quiero decir es que si hay una persona de esas amables, buenas, que te siguen en el live, que tienen una necesidad espiritual esta noche y que quieren encontrar una iglesia donde Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la Biblia es la verdad y los mandamientos de Dios son guardados. Esa persona debe orar al Espíritu Santo con sinceridad para que le ayude a encontrar esa verdad, para que le ayude a conducirse a esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, a esa iglesia con el cual el dragón está peleando y está irada, porque es la iglesia que Dios tiene aquí en la tierra. Y debe decirle al Espíritu Santo que le ayude. Y por supuesto, yo estoy seguro que el Espíritu de Dios le va a ayudar, le va a proveer lo que necesita para ser conducido o conducida a esa iglesia. Tú sabes, Karen, que había un pueblo al cual le gustaba muchísimo al apóstol Pablo. En el libro de Hechos 17:11, dice él que los berianos
fueron más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con gozo y estudiaban cada día las escrituras, y todo lo que decía Pablo iban a la Biblia para comprobarlo. Wow. ¿Qué es lo que tienen que hacer tus seguidores y tú? Todo lo que diga un pastor, todo lo que diga un pastor, ir aquí a comprobarlo a la Biblia con el contexto de lo que la Biblia dice, con el contexto y con oración. Y si se hace eso, entonces, Karen, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Dios mío, dije que se me fue la luz, perdón. Sí, estaba un poco oscura. Sí, ese hombre te ama. Estaba dando un poquito de luz desde allá. Ese hombre te ama, sí. Para finalizar, ya usted me dijo que si una iglesia de la ley de Dios guarda 7, 8 mandamientos, no puede ser verdadera. Pero ahora, la pregunta más importante quizás de todas. Gracias, Enrique. ¿Quién salva? ¿La iglesia o Jesús? El fundamento de nuestra salvación está en Cristo Jesús. Aférrate a Jesucristo como tu único salvador personal. Y quiero aprovechar, Karen, para hacerte un llamado especial a ti. Tú tienes dones extraordinarios que Dios te ha dado. Dones muy, muy especiales. Y el Señor está esperando que tú le entregues tu vida y corazón completos a Él. Tú puedes ser una gran predicadora del Evangelio. Tú puedes ser una gran motivadora de las damas que hay en muchos lugares. Tú puedes ser una persona utilizada por Dios porque la figura que eres, los talentos que Dios te ha dado requieren que tú tomes una decisión y esa decisión no la postergues para muy tarde. Marcos 16:16, y yo voy a aprovechar este minuto porque yo no sé si volveré a estar contigo en otro live. Dice, el que creyere y fuere bautizado como Jesús lo fue, ese será salvo. Así que yo te quiero hacer un llamado especial a ti, a que consideres con toda seriedad el entregarte por completo y servir al Señor como una predicadora del Evangelio de Cristo Jesús. ¡Ay, qué lindo, pastor! Hazlo lo más rápido posible que sea para que el Señor pueda utilizar esos dones y con las relaciones que tú tienes, con todas las personas que tú conoces, pueda llevar ese Evangelio donde quiera o a cualquier parte del mundo. Amén. Porque tú tienes el deseo. Y si le pones ese deseo a Dios en las manos, Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a bendecir, Dios te va a dar. Dios mediante eso viene. Y ahora quiero dirigirme a tus fieles seguidores. Cualquiera de ustedes que esté en cualquier lugar, cualquier iglesia, yo quiero decirle que lo que tiene que pedirle a Dios es que le ayude a continuar descubriendo la verdad bíblica. Descubriendo la verdad bíblica. Dios tiene una iglesia primaria que guarda los mandamientos de Dios, que respeta su palabra y tiene en muchos lugares que son fieles a Él. Si usted es uno de esos fieles, que me está viendo ahora, póngase en las manos de Dios. Ore cada día a Dios y dígale, Señor, revélame, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme. Señor, si estoy aquí por alguna tradición, porque mi papá o mi mamá me trajeron, porque yo escuché de esta iglesia, pero no tengo una conexión contigo. Permíteme tener una conexión contigo, Dios, y permíteme, oh Dios, encontrar ese camino de la iglesia que respeta a Dios, a Jesús, que tiene al Espíritu Santo, que guarda la Biblia, la palabra de Dios, y que también guarda los mandamientos de Dios. Y si tú haces esa oración de corazón y le pides eso a Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Pero Dios no nos ha pedido que nos estemos peleando entre las iglesias. ¿Quién es mejor que quién? Este es mejor que yo, soy mejor que tú. Nada de eso, porque cuando hacemos eso, no estamos mostrando el cristianismo. Dios nos ha pedido amarnos los unos a los otros, amén, respetarnos los unos a los otros con nuestras diferencias. Pero Dios está esperando que tomamos la decisión de caminar hacia la verdad. Y eso es lo más importante y lo más bonito. Te faltó una pregunta y es si alguien muere
en un lugar donde no está la verdad. Si alguien se muere allí, ¿qué pasa con él? Si es una persona sincera, que está buscando a Dios con toda sinceridad y que no ha conocido una verdad mayor que la que tiene, Dios entonces va a juzgar las intenciones de su corazón. Porque el hombre ve lo que está afuera, pero Dios ve el corazón. Amén. Pero todos los que han estado en este live, incluyéndote a ti, que conocen, entonces ya sí tienen que decirle a Dios, ayúdame a tomar una decisión, Señor, rápidamente a favor de la verdad y guardar esa verdad. Amén. Pastor, sin desperdicios, le agradezco mucho su tiempo. Hemos aprendido bastante. Llenó todas nuestras expectativas y sé que también la de nuestros seguidores. Terminó muy rápido esto, Karen. Se fue el tiempo rapidísimo. Se fue el tiempo. La gente se queda con el deseo, pero yo sé que más adelante podremos tener más oportunidades. Quiero que termine, Pastor, con una oración, por favor. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, por el estudio de tu palabra. Bendice de manera especial a Edwin, a Karen, a sus hijos. Permite que tu Santo Espíritu conduzca a su familia. Bendice a todos los trabajadores que están allí a su lado escuchando tu palabra. Y de una manera muy especial, oh Dios, muy especial. Yo quiero que a través de este medio tú vayas a cada vida que está conectado allí a este live de Karen, a sus amigos, a sus familiares, a las personas que le siguen. Y que tu amor infinito los rodee, que tú les puedas ayudar, que tú les puedas bendecir, que tú les puedas prosperar, que puedas estar a su lado continuamente, oh Dios. Que esta plataforma que se ha abierto los miércoles en la noche pueda ser bendecida por ti y tú bendigas, oh Padre, de manera abundante a todo el que escuche tu palabra. Yo sé que hay corazones que hemos estado en una tradición por mucho tiempo, pero ahora tenemos que encontrarnos con la verdad. Y Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que podamos romper las cadenas de la ignorancia, que podamos romper las cadenas del tradicionalismo y que podamos acudir a Jesús, que podamos acudir a la Biblia. Y como dice Proverbios 23:23, comprar hoy la verdad y nunca venderla, nunca cambiarla, porque la verdad nos guiará finalmente al reino de los cielos. Amén. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo estén con todos los que están viendo este live y con los que lo verán en algún momento más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Tan bello, Pastor! Muchas gracias a todos los que se conectaron. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima entrega de Karen On Live. Así que, Pastor, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Dios te bendiga y dámele un abrazo a Edwin y por favor, májale los plátanos a él y a Chenoa y a Cristal de manera especial. Edwin no puede estar comiendo eso así. Por favor, yo lo voy a llamar a él y le voy a preguntar. Por favor, atiéndelo bien. Está bien, Pastor. Dios te guarde. Adiós. Chao.